Hay un número que se me ha quedado grabado desde la primera vez que lo leí. No es el número de kilómetros que separan la Tierra de la Luna, que ya de por sí resulta difícil de absorber. No es la cantidad de años que llevamos mirando ese satélite blanco con la misma mezcla de admiración y descaro que caracteriza a nuestra especie. El número que me persigue es este: 2760 grados centígrados. Esa es la temperatura que alcanza la superficie de la cápsula Orion durante la reentrada en la atmósfera terrestre cuando regresa desde la Luna. No desde la órbita baja, donde la Estación Espacial Internacional lleva flotando décadas. Desde la Luna, desde una distancia promedio de unos 384.000 kilómetros. Y cuando esa cápsula golpea nuestra atmósfera a casi 40.000 kilómetros por hora, ni el calor que se genera en el escudo térmico es comparable al de la superficie del Sol, que ronda los 5.500 grados, aunque el escudo absorbe una porción de ese espectro. 2.760 grados. En el exterior de una cápsula donde 4 seres humanos están sentados, vivos, respirando. Esto no es ciencia ficción. Esto ocurrió, o más precisamente, está programado para ocurrir con la misión Artemis II de la NASA, que en el momento de escribir este guión tiene como fecha objetivo el año 2026, con la posibilidad de ajustes en el calendario según avance el programa. Es la primera misión tripulada del programa Artemis, la primera vez que seres humanos se alejan de la órbita terrestre baja desde la última misión del programa Apolo, específicamente desde el Apolo 17, a que aterrizó en la Tierra el 19 de diciembre de 1972. Más de 50 años después, 4 astronautas subirán a bordo de la cápsula Orion, rodearán la Luna y emprenderán el regreso. Y ese regreso es, físicamente, uno de los desafíos de ingeniería más brutales que el ser humano ha diseñado jamás para proteger vidas humanas. Quiero contarte esta historia desde el principio. No solo el final espectacular del amerizaje en el Océano Pacífico, sino todo el arco, la física que lo hace posible y lo hace peligroso al mismo tiempo, las decisiones de ingeniería que se tomaron décadas antes de que esa cápsula existiera, las personas que van a vivir esa experiencia en primera persona, y lo que la ciencia real nos dice sobre cada etapa de ese viaje de vuelta a casa, o porque la palabra casa adquiere un significado completamente diferente cuando la ves acercarse a 40.000 kilómetros por hora. Empecemos por los tripulantes. La NASA anunció la tripulación de Artemis II en abril de 2023. Son 4 personas. El comandante Reid Wiseman, veterano de la Estación Espacial Internacional, con experiencia en vuelos de larga duración. El piloto Victor Glover, que también tiene experiencia en la Estación Espacial Internacional y que se convertiría en el primer astronauta afroamericano en volar más allá de la órbita terrestre baja. La especialista de misión Christina Koch, que estableció en 2020 el récord de la estancia más larga de una mujer en el espacio, con 328 días consecutivos a bordo de la Estación Espacial Internacional, y que se convertiría en la primera mujer en viajar a la Luna. Y Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, que sería el primer canadiense en abandonar la órbita terrestre baja. 4 personas, 4 trayectorias vitales que convergen en una cápsula de metal y resina que mide menos de 5 metros de diámetro. Conocer sus nombres importa. No son abstracciones. Son seres humanos con familias, con años de entrenamiento acumulado,
con el pleno conocimiento de lo que les espera en cada fase del vuelo, incluida la más violenta, la reentrada. Pero para entender por qué la reentrada desde la Luna es tan diferente y tan más exigente que una reentrada desde la órbita terrestre baja, necesitamos hablar de física. No de física complicada, sino de la física más elemental y más brutal que existe. La energía cinética y lo que ocurre cuando hay que deshacerse de ella muy rápido, o cuando la Estación Espacial Internacional orbita la Tierra, lo hace a unos 28.000 kilómetros por hora aproximadamente. Esa velocidad no es arbitraria, es exactamente la velocidad necesaria para que la gravedad terrestre curve la trayectoria de la estación en una elipse perfecta sin que caiga ni escape. Es un equilibrio dinámico constante. Cuando una cápsula Soyuz o una Dragon de SpaceX abandona la estación para regresar a la Tierra, empieza con esa velocidad de referencia, unos 28.000 kilómetros por hora, y la atmósfera se encarga de frenarlo a lo largo de decenas de minutos. La cápsula Orion, regresando desde la Luna, llega a la parte superior de la atmósfera terrestre a casi 40.000 kilómetros por hora, 11 kilómetros por segundo. La diferencia parece solo un número, pero en términos energéticos es enorme. La energía cinética de un objeto es proporcional al cuadrado de su velocidad. Esto significa que si duplicas la velocidad, la energía cinética se cuadruplica. Si pasas de 28.000 a 40.000 kilómetros por hora, no es un aumento del 40% en la energía que hay que disipar. Es bastante más. Y toda esa energía, en ausencia de motores de frenado suficientes para detener la cápsula, tiene que ir a algún sitio. La física no hace excepciones. La energía no desaparece, se convierte en calor. Es exactamente lo que ocurre cuando un meteorito entra en la atmósfera terrestre. Lo que vemos como una estela luminosa, ese rastro de fuego que cruza el cielo nocturno, es energía cinética transformándose en calor y luz a una velocidad extraordinaria. La diferencia entre un meteorito y la cápsula Orion es que alrededor de la Orion hay ingenieros que llevan décadas pensando en cómo manejar ese calor sin que los 4 ocupantes del interior se enteren de nada más allá de lo que sus sensores les indiquen. El escudo térmico de la cápsula Orion está fabricado con un material llamado APCOAT. No es un nombre de fantasía. APCOAT es un material ablativo, lo que significa que no funciona impidiendo que el calor entre, sino quemándose de manera controlada. Mientras el exterior del escudo se quema, sublima y se destruye capa a capa, el calor queda atrapado en esa capa exterior que se consume y no llega al interior de la cápsula. Es como sacrificar capas de piel para que el núcleo sobreviva. El escudo térmico de la Orion tiene un diámetro de aproximadamente 5 metros, o en lo que lo convierte en el escudo térmico más grande jamás fabricado para una misión tripulada. El programa Apolo usaba un material similar en sus cápsulas, que entonces medían unos 3 metros y 90 centímetros de diámetro. La Orion es mayor porque tiene que albergar 4 astronautas con sus sistemas de soporte vital para misiones más largas y eventualmente para las misiones de aterrizaje lunar previstas más adelante en el programa Artemis. El APCOAT de la Orion no es exactamente el mismo que se usó en el Apolo. Después de medio siglo de avances en materiales, el APCOAT moderno se manufactura de manera diferente. En el programa Apolo, el material se inyectaba en una estructura de panal de abeja, celda por celda, de manera manual. En la Orion, el proceso es distinto. El APCOAT se fabrica en bloques que luego se unen al escudo,
lo que permite un control de calidad más preciso y una manufactura más eficiente. Aún así, los ingenieros de la NASA y del proveedor Lockheed Martin, que es el contratista principal de la Orion, tuvieron que recertificar el material desde cero, porque la normativa aeroespacial exige que, aunque el nombre sea el mismo, si el proceso de fabricación cambia, el material debe pasar todas las pruebas de validación como si fuera nuevo. Esas pruebas incluyeron algo que tiene cierta brutalidad poética: someter muestras del material a temperaturas superiores a las que se esperan durante la reentrada, en instalaciones de prueba en tierra, y observar exactamente cómo falla, a qué velocidad se consume, en qué condiciones la tasa de ablación supera lo calculado. Para saber cuánto aguanta, primero hay que ver cuándo y cómo se rompe. La misión Artemis I, que no llevaba tripulación, fue el ensayo general de todo esto. La cápsula Orion de Artemis I fue lanzada en noviembre de 2022. Completó una misión que incluyó un vuelo alrededor de la Luna y regresó a la Tierra el 11 de diciembre de 2022, después de 25 días, 10 horas y 53 minutos en el espacio. Durante su reentrada, la temperatura exterior del escudo térmico alcanzó precisamente los 2760 grados centígrados que mencioné al principio. Los sensores integrados en el escudo térmico midieron la temperatura, la presión, el flujo de calor y la tasa de erosión del material en tiempo real durante toda la reentrada. Y aquí es donde el regreso de Artemis I dejó algo inesperado sobre la mesa. Cuando los ingenieros recuperaron la cápsula del Océano Pacífico y la inspeccionaron en detalle, encontraron que el escudo térmico había sufrido una erosión ligeramente mayor de lo que los modelos computacionales habían predicho. No fue una falla catastrófica. La cápsula funcionó correctamente y habría sido segura para una tripulación. Pero la discrepancia entre lo predicho y lo observado fue suficientemente significativa como para que la NASA iniciara una investigación formal. Esta es la ciencia real funcionando como se supone que debe funcionar. No se ocultó el dato. No se dijo que todo estaba perfectamente según lo planeado cuando no lo estaba exactamente. El equipo de la NASA publicó la investigación de manera pública y los resultados indicaron que el fenómeno observado, denominado técnicamente como erosión anómala del material ablativo, estaba relacionado con la forma en que gases atrapados dentro del material APCOAT durante su fabricación se liberaban bajo las condiciones extremas de temperatura y presión de la reentrada. Esencialmente, pequeñas bolsas de gas dentro del material se expandían y arrancaban fragmentos del escudo de manera ligeramente más agresiva de lo que los modelos habían anticipado. La NASA declaró en junio de 2024 que consideraba que el fenómeno estaba suficientemente comprendido como para proceder con la misión Artemis II, pero también que se realizarían ajustes en los procedimientos de fabricación del escudo y en los modelos de análisis térmico. Esta es una distinción importante. No se descartó el diseño, pero sí se refinó el proceso y se tomó la decisión de continuar hacia la misión tripulada con 4 personas a bordo. 4 personas que en el momento en que esto se publique están en algún lugar del planeta entrenando, estudiando cada detalle de ese escudo, de esa reentrada, de cada segundo de ese proceso de regreso a casa. Para entender lo que van a vivir desde dentro de la cápsula, hay que alejarse un momento del escudo y pensar en lo que ocurre en el interior mientras el exterior se convierte en plasma a casi 3000 grados. Porque la contradicción es asombrosa.
fuera el fuego del sol. Dentro, 4 personas que pueden estar tomando agua, monitorizando instrumentos o simplemente mirando por las pequeñas ventanas de la Orion, que en ese momento no mostrarían nada más que la luz naranja del plasma que envuelve la cápsula. Y el interior de la cápsula Orion, durante la reentrada, no está a 3000 grados. Está diseñado para mantenerse dentro de rangos habitables. La combinación del escudo ablativo, el aislamiento estructural de la cápsula y los sistemas de control térmico activos mantiene el interior en condiciones que, aunque no son cómodas en el sentido doméstico de la palabra, son perfectamente compatibles con la vida humana. Los astronautas van completamente equipados con sus trajes de presión durante esta fase del vuelo, lo cual añade otra capa de protección y de sistemas de soporte vital independientes. Lo que sí sienten, y aquí la física es inflexible, es la desaceleración. Durante la reentrada, la cápsula Orion experimenta fuerzas de desaceleración que pueden alcanzar hasta 4 veces la gravedad terrestre y lo que en el lenguaje técnico se escribe como 4G. Eso significa que si una persona pesa 70 kilogramos en la Tierra, durante los momentos de máxima desaceleración, su cuerpo es empujado contra el asiento con la fuerza equivalente a 280 kilogramos. No durante un instante. Durante un período que puede prolongarse por varios minutos, dependiendo de la trayectoria exacta de reentrada. Para poner esto en perspectiva, los pilotos de caza militares experimentan fuerzas similares durante maniobras extremas, pero con entrenamiento específico y trajes anti-G diseñados para evitar que la sangre se acumule en las extremidades inferiores y provoque una pérdida de conciencia. Los astronautas de la Orion tienen entrenamiento equivalente y sus trajes de presión también incorporan funciones que contrarrestan parcialmente este efecto. Pero 4G siguen siendo 4G y el cuerpo humano los percibe sin ambigüedad. Es importante notar que 4G no es el límite de lo que el cuerpo humano puede tolerar. Los pilotos de combate entrenados pueden funcionar hasta aproximadamente 9G con los trajes adecuados. Pero la diferencia es que los astronautas de la Artemis vienen de haber pasado entre 10 y 15 días en microgravedad, lo que tiene efectos documentados sobre el sistema cardiovascular y la musculatura. El cuerpo que experimenta los 4G de reentrada no es el mismo cuerpo que subió al cohete. Es un cuerpo que ha perdido algo de su tono vascular, que se ha adaptado a la ausencia de peso y que de repente tiene que procesar de nuevo la sensación de tener masa. Esta es una de las razones por las que el perfil de reentrada de la Orion está diseñado con mucho cuidado, no solo para proteger la cápsula del calor, sino para gestionar la curva de desaceleración de tal manera que las fuerzas GE sean tolerables para una tripulación que viene del espacio profundo. Y ahí está una de las complejidades más fascinantes de todo este regreso. No hay una única manera de entrar en la atmósfera. Hay una geometría específica, un ángulo exacto, que si se cumple, produce una reentrada segura. Si ese ángulo es demasiado agudo, la cápsula entra demasiado rápido en capas densas de la atmósfera. Las fuerzas GE superan límites seguros y el calor se genera demasiado rápido para que el escudo lo maneje correctamente. Si el ángulo es demasiado suave, la cápsula rebota en la atmósfera superior como una piedra plana en la superficie de un lago y se escapa de nuevo hacia el espacio exterior sin poder frenar. Este fenómeno del rebote se llama efecto de salto, o en inglés skip, y es exactamente lo que los ingenieros de la NASA
han convertido en una herramienta, no en un peligro. Porque la trayectoria de reentrada de la Artemis no es una línea recta hacia el océano, es una maniobra en 2 fases. Pero eso lo vamos a explorar en la siguiente parte de esta historia, porque la física de esa maniobra, la danza que la cápsula Orion ejecuta con la atmósfera terrestre para llegar sana y salva al Océano Pacífico, merece toda la atención que podemos darle. Por ahora, quédate con esto: 2760 grados en el exterior, 4 personas en el interior, y una geometría de entrada calculada al milímetro durante años de trabajo de ingeniería. El regreso a casa nunca ha sido algo que se deje al azar. Existe una palabra en la física aeroespacial que suena casi poética para describir algo que es, en realidad, pura matemática aplicada a la supervivencia. La palabra es skip. En español la traducimos como salto o rebote, y cuando la escuchas por primera vez asociada a una cápsula espacial que regresa de la Luna, la imagen que evoca es la de una piedra plana lanzada con ángulo rasante sobre la superficie de un lago tranquilo. La piedra toca el agua, rebota, vuela un poco más, vuelve a tocar, y así sucesivamente hasta que pierde energía y se hunde. Lo que hace la cápsula Orion durante la reentrada de Artemis II es exactamente eso, pero controlado, calculado, ejecutado con una precisión que no admite errores de más de una fracción de grado. La maniobra se llama reentrada de salto, o skip reentry en la terminología técnica de la NASA, y no es un invento nuevo. Los ingenieros soviéticos y estadounidenses contemplaron esta posibilidad desde los primeros años de la era espacial, y los vehículos Zond soviéticos, no tripulados de finales de los años 60, ya la ejecutaron en algunas ocasiones. Pero para una misión tripulada que regresa desde la Luna, la complejidad operacional de esta maniobra alcanza un nivel que los programas anteriores no tuvieron que enfrentar con seres humanos a bordo. La razón de que esta maniobra sea necesaria tiene que ver con la geografía y con la física. Cuando una cápsula regresa desde la Luna, la dirección desde la que llega a la Tierra no es arbitraria. Depende de cuándo salió de la órbita lunar, de la mecánica orbital del viaje de regreso y de la posición relativa de la Luna respecto a la Tierra en ese momento. Si la cápsula simplemente entrara en la atmósfera sin ejecutar el salto, la trayectoria balística natural la llevaría a caer en el Océano Índico o en otras zonas que no son las ideales para la recuperación. La zona objetivo para la Artemis II es el Océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, California, donde los buques de recuperación de la NASA estarán esperando. El salto permite ajustar el punto de amerizaje final con una flexibilidad que una reentrada balística directa no proporciona. Así es como funciona en detalle. La cápsula Orion entra en la atmósfera superior terrestre con un ángulo calculado, suficientemente suave como para que la capa de aire actúe como una especie de trampolín elástico. Durante esta primera fase, la cápsula desciende hacia capas más densas de la atmósfera, experimenta fricción y calor, comienza a desacelerar y al mismo tiempo genera sustentación aerodinámica gracias a su forma asimétrica. La cápsula Orion no es un cono perfecto. Su perfil está diseñado para que, cuando viaja a través del aire a esas velocidades, genere una fuerza de sustentación que puede ser controlada girando la cápsula sobre su eje longitudinal. En ese primer descenso, la Orion baja hasta aproximadamente 60 kilómetros de altitud. Experimenta la parte más intensa del calentamiento y luego,
gracias a esa sustentación controlada, vuelve a subir. No a los 400 kilómetros de la órbita terrestre, pues solo a unos 90 o 100 kilómetros, apenas por encima del límite convencional de la atmósfera. Este es el salto. La cápsula literalmente rebota en la atmósfera y vuelve a ganar altitud brevemente. Durante ese salto, varias cosas ocurren simultáneamente. La temperatura exterior disminuye porque la cápsula está en capas más tenues de la atmósfera. Los sistemas de guía, navegación y control de a bordo están calculando continuamente la siguiente fase. Y la energía cinética de la cápsula sigue siendo enorme, aunque menor que al principio de la reentrada. El salto no disipa toda la energía en un único evento brutal. La distribuye en dos fases, lo cual tiene dos ventajas críticas. Reduce el pico máximo de temperatura en el escudo y reduce el pico máximo de fuerzas G sobre la tripulación. Después del salto, la cápsula comienza su segunda y definitiva entrada en la atmósfera. Esta vez no va a rebotar. La trayectoria está calculada para que la desaceleración sea continua y controlada, con las fuerzas GE manteniéndose dentro de los límites establecidos para una tripulación que viene de varios días en microgravedad. La sustentación aerodinámica sigue siendo usada activamente durante esta fase para dirigir la cápsula hacia el punto de amerizaje objetivo en el Pacífico. Todo este proceso, desde el primer contacto con la atmósfera hasta el momento en que los paracaídas se despliegan, dura aproximadamente 20 minutos. 20 minutos durante los cuales la cápsula pasa de 40.000 kilómetros por hora a la velocidad de unos 28 kilómetros por hora con la que toca el agua, o un cambio de velocidad de casi el 100% en el tiempo que tarda una persona en ver media película. Vale la pena detenerse en ese número final. 28 kilómetros por hora en el momento del amerizaje. Eso suena moderado, incluso manejable. Y lo es, porque 3 grandes paracaídas principales, cada uno con un diámetro de aproximadamente 33 metros, se habrán desplegado en secuencia para reducir la velocidad desde los cientos de kilómetros por hora que la cápsula todavía lleva al salir de la atmósfera hasta esa velocidad final tolerable. Pero el proceso de despliegue de esos paracaídas es en sí mismo una secuencia de eventos que tiene que funcionar perfectamente, porque cada paracaídas depende del anterior para hacer su trabajo. El sistema de paracaídas de la Orion es heredero directo del sistema que se usó en las cápsulas del programa Apolo, pero significativamente más grande y actualizado. La Orion es más pesada que las cápsulas Apolo. Pesa aproximadamente 9.800 kilogramos en la configuración de reentrada, comparado con los aproximadamente 5.500 kilogramos de las cápsulas Apolo, por lo que necesita más superficie de frenado para lograr la misma desaceleración. El sistema completo incluye paracaídas piloto, paracaídas de drogue para la estabilización inicial y luego los 3 paracaídas principales. El sistema fue probado extensamente en tierra, incluyendo lanzamientos desde aviones militares sobre el desierto de Arizona, en las instalaciones de prueba de paracaídas de Yuma. Y fue probado durante la misión Artemis I, y donde funcionó nominalmente. Pero como cualquier ingeniero aeroespacial dirá sin dudar, el hecho de que algo funcione una vez no garantiza que funcione la siguiente. Por eso los paracaídas tienen redundancia incorporada. El diseño está calculado para que la cápsula llegue al agua de forma segura, aunque uno de los 3 paracaídas principales falle completamente. Este principio de redundancia
diseñar sistemas que sobrevivan al fallo de uno de sus componentes, atraviesa absolutamente todo el diseño de la Orion y de la misión Artemis II. No es una filosofía opcional, es un requerimiento de diseño establecido por la NASA para cualquier sistema cuyo fallo pueda resultar en pérdida de vidas. Pero hay algo más ocurriendo durante esos 20 minutos de reentrada que no tiene que ver con el calor ni con los paracaídas, a algo que afecta directamente a la capacidad de los astronautas de comunicarse con el mundo exterior. Y es uno de los fenómenos físicos más curiosos e inexorables que la física de plasmas impone sobre cualquier objeto que entre en una atmósfera a velocidades hipersónicas. Se llama apagón de plasma o plasma blackout. Y durante varios minutos de la reentrada, la cápsula Orion queda completamente incomunicada. El fenómeno ocurre porque a las velocidades de reentrada, la fricción con el aire no solo calienta el escudo térmico, también ioniza el aire alrededor de la cápsula. Los átomos de nitrógeno y oxígeno de la atmósfera, al colisionar con la cápsula a velocidades hipersónicas, pierden electrones y se convierten en un plasma, un estado de la materia diferente de los sólidos, líquidos y gases, en el que los electrones se mueven libremente. De esta nube de plasma que envuelve la cápsula es eléctricamente conductora y bloquea las señales de radio de la misma manera que una jaula de Faraday bloquea las señales electromagnéticas. El resultado práctico es que durante varios minutos, dependiendo de la trayectoria exacta, el centro de control de misión en Houston no puede hablar con los astronautas, no puede recibir datos de telemetría, no puede saber en tiempo real qué está ocurriendo dentro de la cápsula. Todo lo que puede hacer es esperar a que la velocidad disminuya lo suficiente como para que el plasma se disipe y las comunicaciones se restauren. Los astronautas del Apolo vivieron este mismo apagón, la última conversación antes de que las comunicaciones se cortaran, y la primera señal tras la restauración. Estaban entre los momentos de mayor tensión psicológica para el equipo de control en tierra. En las transcripciones de las misiones Apolo se puede leer la seca profesionalidad de los controladores de vuelo, cronometrando los segundos en que debería restaurarse el contacto, esperando, hasta que la voz del comandante volvía a llenar los altavoces de la sala. Con Artemis II, el apagón de plasma estará presente exactamente igual. La física no se ha modificado en 50 años. Lo que sí ha cambiado es que la cápsula Orion está equipada con sistemas de registro de datos internos que continúan capturando telemetría durante el apagón, aunque no pueden transmitirla. Una vez que las comunicaciones se restauran, esos datos se transmiten automáticamente y permiten reconstruir con precisión lo que ocurrió en cada segundo del período sin comunicación. También es importante señalar que durante el apagón los astronautas no están a oscuras ni sin información. Sus instrumentos internos siguen funcionando. Pueden ver sus datos de velocidad, altitud, temperatura de la cápsula, estado de los sistemas. Lo que no pueden hacer es hablar con Houston. Para una tripulación entrenada es una diferencia significativa. No están ciegos, están temporalmente solos. Hay algo profundamente humano en esa imagen. 4 personas dentro de una cápsula que desciende a través de fuego, rodeadas de plasma que bloquea cualquier comunicación con el resto de la humanidad, con instrumentos que les dicen que todo está funcionando dentro de lo previsto, esperando a que la atmósfera haga su trabajo y los entregue sanos al otro lado. Pasemos ahora a algo que ocurre incluso antes de que la reentrada comience.
porque el regreso de la Luna no empieza cuando la cápsula toca la atmósfera. Empieza mucho antes, con una quema de motor que se ejecuta en el espacio profundo, cuando la Luna ya está quedando atrás y la Tierra todavía parece pequeña. La misión. Artemis II no aterrizará en la Luna. Su perfil de misión es un vuelo de circunnavegación libre, lo que en terminología orbital se conoce como una trayectoria de retorno libre o Free Return Trajectory. Esto significa que la cápsula Orion, después de separarse del cohete Space Launch System en la órbita terrestre alta, realizará una quema de motor para dirigirse hacia la Luna, pasará detrás de la Luna a una distancia de aproximadamente 92.000 kilómetros de su superficie en el punto más cercano, y luego la gravedad lunar actuará como una onda que la devuelve hacia la Tierra. Esta trayectoria tiene una propiedad de seguridad notable. Si el motor principal falla en un momento determinado del viaje, la física orbital garantiza que la cápsula igualmente regresará a la Tierra gracias a la gravedad combinada de la Luna y el Sol. No tendrían que encender ningún motor para volver. La trayectoria está diseñada de manera que el retorno pasivo es la opción predeterminada. Fue el mismo principio que salvó a la tripulación del Apolo 13 en 1970, cuando una explosión dañó el módulo de servicio, y la trayectoria de retorno libre fue la que permitió el regreso seguro. Sin embargo, pan retorno libre no significa que no se ejecuten maniobras motorizadas durante el viaje de regreso. Para afinar el punto de entrada en la atmósfera, para ajustar la trayectoria y asegurarse de que el ángulo de reentrada sea exactamente el correcto, el motor del módulo de servicio de la Orion ejecutará al menos una quema de corrección de trayectoria durante el viaje de regreso. Esta quema, que puede durar solo unos segundos, pero que tiene que ser precisa al milímetro por segundo en términos de velocidad impartida, es la que define el ángulo exacto de entrada en la atmósfera. El módulo de servicio de la Orion es el componente que proporciona propulsión, energía eléctrica y soporte vital durante el vuelo. Y tiene una historia interesante por derecho propio. Fue desarrollado por la Agencia Espacial Europea, la ESA, como contribución al programa Artemis. Es el primero de su tipo en ser suministrado por una agencia espacial diferente de la NASA para una misión tripulada estadounidense de exploración humana más allá de la órbita terrestre baja. El módulo de servicio europeo se llama ESM, European Service Module, y es una pieza de ingeniería que deriva de la plataforma del carguero espacial ATV, el vehículo de transferencia automatizado, que la ESA operó con gran éxito para abastecer la Estación Espacial Internacional entre 2008 y 2015. Durante la misión Artemis I, el módulo de servicio europeo funcionó nominalmente durante todo el vuelo de 25 días. Una de las pocas anomalías detectadas fue relacionada con el sistema de gestión térmica, o específicamente con algunos paneles de disipación de calor, que experimentaron temperaturas ligeramente diferentes a las predichas en ciertos momentos de la misión, aunque dentro de márgenes de seguridad. Los ingenieros de la ESA analizaron estos datos para refinar los modelos térmicos de cara a Artemis II. Antes de que la reentrada comience, el módulo de servicio europeo hace algo definitivo. Se separa de la cápsula de tripulación. Esta separación ocurre aproximadamente 30 minutos antes de que la cápsula entre en la atmósfera. El módulo de servicio, que es el componente que proporciona todas las capacidades de propulsión y energía durante el vuelo, no está diseñado para sobrevivir la reentrada. Cuando se separa,
Su trayectoria lo lleva a entrar en la atmósfera, en un punto diferente, donde se desintegra completamente. Todo ese complejo sistema de ingeniería europea, los paneles solares, los tanques de propelente, el motor principal, los sistemas electrónicos, se destruye en el fuego de la reentrada sobre el océano, y sus cenizas se dispersan en la atmósfera y eventualmente caen al mar. Lo que continúa hacia el amerizaje es solo la cápsula de tripulación, el módulo cónico con el escudo térmico en la base, los paracaídas plegados en la cúpula y 4 seres humanos adentro. En el momento de la separación del módulo de servicio, los astronautas saben exactamente lo que viene. El sistema de guía de la cápsula ya ha cargado todos los parámetros de la reentrada. Los sistemas de soporte vital han verificado sus reservas. Los trajes de presión están completamente puestos y verificados. Los asientos están en posición de reentrada. No hay nada más que preparar. Hay 30 minutos entre la separación del módulo de servicio y el primer contacto con la atmósfera. 30 minutos en los que, probablemente, cada uno de esos 4 astronautas tiene tiempo de pensar, de mirar por las ventanas y ver la Tierra acercándose, de calcular, aunque ya lo saben desde años de entrenamiento, cuánto falta. 30 minutos en el espacio antes de 30 minutos de fuego. Es una experiencia que en toda la historia de la humanidad solo 24 personas han vivido antes. Los 12 astronautas que caminaron en la Luna y los 12 que los acompañaron en órbita lunar durante las misiones Apolo. 24 personas que saben lo que es mirar la Tierra desde la distancia lunar y luego sentir cómo la atmósfera los abraza de vuelta. Con Artemis II, ese número subirá a 28. Y al hacerlo, 4 de esas 28 serán personas que no existían como astronautas cuando los últimos 24 hicieron ese mismo viaje. Personas formadas con décadas adicionales de conocimiento acumulado, con tecnología que en 1972 era inconcebible, con mejores trajes, mejores sistemas, mejores datos, pero expuestas a exactamente las mismas leyes de la física que se aplicaban cuando el Apolo 17 regresó a casa en diciembre de 1972. La física no actualiza sus versiones, solo la ingeniería lo hace. Y la ingeniería, como veremos en la siguiente parte, también tuvo que lidiar con algo que los diseñadores de la cápsula no anticiparon completamente hasta que los datos de Artemis I llegaron de vuelta al laboratorio. Los números de la investigación sobre el escudo térmico de Artemis I cuentan una historia que va más allá de un material que se erosionó un poco más de lo esperado. Cuentan la historia de los límites del conocimiento humano cuando se enfrenta a condiciones que no pueden replicarse completamente en Tierra por mucho dinero y tecnología que se inviertan en los intentos. El informe que la NASA publicó sobre la investigación del escudo térmico de Artemis I, después de meses de análisis de los datos recuperados de los sensores integrados en el escudo y del examen físico del material recuperado, describió el fenómeno con una terminología que merece explicación. Hablaba de desprendimiento de material en zonas específicas del escudo, en particular en una región llamada la corona exterior, que es el anillo que rodea el centro del escudo térmico. En esa región, fragmentos del material AFCOAT se desprendieron durante la fase más intensa del calentamiento, dejando expuestas las capas subyacentes del escudo. Esto, por sí solo, no habría comprometido la misión si hubiera habido tripulación a bordo. Las capas subyacentes
tenían suficiente capacidad para soportar el flujo de calor restante. Pero la implicación es que el margen de seguridad real era menor que el margen de seguridad diseñado, lo cual, en ingeniería aeroespacial, es una señal de alarma que requiere investigación, independientemente de que el resultado final haya sido seguro. La investigación de la NASA identificó el mecanismo más probable. Durante el proceso de fabricación del AVCOAT, en bloques que mencionamos en la primera parte, podían quedar atrapadas pequeñas cantidades de humedad dentro del material. Cuando ese material se expone a las temperaturas extremas de la reentrada, esa humedad se convierte en vapor de agua a alta presión, y la presión interna puede ser suficiente para expulsar fragmentos del material ablativo antes de que éste haya realizado su función completa de absorción de calor. Esencialmente, el material se quemaba desde adentro hacia afuera en algunos puntos, además de desde afuera hacia adentro como estaba diseñado. La solución propuesta implicó cambios en el proceso de fabricación para mejorar el control de la humedad durante la manufactura y el almacenamiento del material. También se realizaron análisis adicionales para verificar que el escudo térmico de la cápsula Orion de Artemis II, que ya estaba en proceso de fabricación mientras se completaba la investigación, cumplía con los requisitos revisados. En junio de 2024, la NASA comunicó que consideraba el asunto suficientemente resuelto para proceder con la misión tripulada. Pero este episodio pone sobre la mesa algo que vale la pena examinar con honestidad. Los modelos computacionales de flujo de calor hipersónico son extraordinariamente complejos. Las condiciones de reentrada desde la Luna, específicamente la combinación de velocidad de entrada, ángulo, composición y temperatura del escudo en diferentes regiones, no pueden replicarse completamente en instalaciones de prueba en tierra. Los túneles de viento hipersónicos pueden simular ciertas condiciones, pero no todas simultáneamente y no a la escala real de la cápsula. Los hornos de prueba pueden someter muestras del material a temperaturas extremas, pero no pueden reproducir exactamente la dinámica de flujo del plasma alrededor de la forma real de la cápsula a 40.000 kilómetros por hora. Esto significa que por mucho que se pruebe y se simule en tierra, hay aspectos del comportamiento real de los sistemas durante la reentrada que solo se descubren volando. Este es uno de los argumentos más fuertes para tener misiones no tripuladas previas, como Artemis I, antes de arriesgar vidas humanas. Y también es la razón por la que, aunque la comunidad científica y de ingeniería tiene confianza en el diseño de Artemis II, ningún ingeniero honesto dirá que conoce con certeza absoluta cada detalle de lo que va a ocurrir. La ingeniería aeroespacial no trabaja con certezas absolutas. Trabaja con probabilidades muy altas de éxito y márgenes de seguridad cuidadosamente calculados. O pasemos a algo diferente pero igualmente importante: lo que ocurre con los cuerpos de los astronautas durante los 10 días aproximados que dura la misión Artemis II y cómo eso afecta específicamente a su experiencia durante la reentrada. La misión Artemis II tiene una duración prevista de aproximadamente 10 días. No es mucho tiempo en términos de misiones espaciales largas. Las misiones a la Estación Espacial Internacional duran habitualmente 6 meses y algunas han superado el año. 10 días parecen casi breves en comparación. Pero esos 10 días incluyen algo que las misiones a la Estación Espacial no incluyen: el tránsito por el cinturón de Van Allen y la exposición a la radiación del espacio profundo. Los cinturones de Van Allen
son regiones del espacio que rodean la Tierra, donde el campo magnético terrestre atrapa partículas energéticas cargadas, principalmente electrones y protones procedentes del viento solar y de los rayos cósmicos galácticos. Hay dos cinturones principales. El interior se extiende aproximadamente desde unos 1000 hasta unos 10.000 kilómetros de altitud. El exterior desde unos 15.000 hasta unos 50.000 kilómetros, aunque los límites son variables. La Estación Espacial Internacional orbita a unos 400 kilómetros de altitud, muy por debajo del cinturón interior. Los astronautas en la estación están parcialmente protegidos por la magnetosfera terrestre. La cápsula Orion de Artemis II tiene que cruzar ambos cinturones de Van Allen durante su viaje hacia la Luna y de vuelta. El trayecto a través de los cinturones se ejecuta lo más rápido posible, minimizando el tiempo de exposición. Según datos de la misión Artemis I, donde se transportaron dosímetros para medir la radiación, la dosis recibida por la cápsula durante el tránsito por los cinturones fue significativa, aunque dentro de los límites establecidos para misiones tripuladas. Más allá de los cinturones de Van Allen, en el espacio entre la Tierra y la Luna, la protección del campo magnético terrestre cesa prácticamente. Los astronautas de Artemis II estarán expuestos a la radiación cósmica galáctica, un flujo continuo de partículas de alta energía que provienen de fuentes fuera del sistema solar, y al riesgo de exposición a eventos de partículas solares si el Sol produce una erupción durante el período de la misión. La dosis de radiación acumulada en 10 días a la distancia lunar es mayor que la dosis acumulada en 6 meses en la Estación Espacial Internacional, aunque las estimaciones exactas dependen de la actividad solar y del ciclo solar en el momento de la misión. La NASA tiene protocolos establecidos para monitorizar la actividad solar y, si se prevé un evento de partículas solares de gran magnitud, los astronautas tienen instrucciones de posicionarse en la zona de la cápsula con mayor blindaje, que en la Orion es la que está más cerca del centro de la cápsula de tripulación, donde el grosor de los sistemas y equipos circundantes proporciona algo de protección adicional. Esta es una de las diferencias fundamentales entre la exploración lunar y la exploración en la órbita terrestre baja. La Tierra nos protege con su campo magnético de una manera que no se aprecia cotidianamente, pero que se hace absolutamente evidente cuando los seres humanos se alejan de ella. Los efectos de 10 días en microgravedad son bien conocidos gracias a décadas de investigación en la Estación Espacial Internacional. El cuerpo humano experimenta una redistribución de fluidos corporales hacia la parte superior, lo que puede generar presión intracraneal y afectar temporalmente la visión. La musculatura, incluido el corazón, se adapta a la ausencia de esfuerzo gravitacional y pierde algo de masa y tono. El sistema vestibular, responsable del equilibrio, se readapta a la microgravedad. Los huesos pierden densidad mineral en exposiciones prolongadas, aunque en 10 días este efecto es menor que en misiones de meses. Todo esto significa que cuando la cápsula Orion entre en la atmósfera y los astronautas empiecen a sentir la gravedad de nuevo, sus cuerpos no estarán exactamente en las mismas condiciones que cuando despegaron. Sus sistemas cardiovasculares habrán comenzado a adaptarse a la microgravedad. Su sentido del equilibrio estará alterado, y en ese momento preciso, el sistema les va a pedir que toleren hasta 4 veces la gravedad normal durante varios minutos. El entrenamiento para este momento es extenso. Los astronautas practican procedimientos de reentrada en simuladores que reproducen las fuerzas GE,
la secuencia de eventos, las alarmas que pueden sonar, las decisiones que hay que tomar. Pero el simulador no puede reproducir el estado físico real de un cuerpo que ha pasado 10 días en microgravedad. Esa parte no se puede entrenar, o solo se puede conocer intelectualmente y preparar tanto como sea posible. Hay otro aspecto del viaje de regreso que merece atención y que a menudo queda en segundo plano cuando se habla de las maravillas de la reentrada. Es el aspecto psicológico. La psicología de los viajes espaciales es un campo de investigación activo. La NASA y las agencias espaciales de todo el mundo llevan décadas estudiando cómo afecta el espacio a la mente humana, no solo al cuerpo. El aislamiento, el confinamiento en un espacio pequeño, la lejanía de la Tierra, la ausencia de ciclos naturales de luz y oscuridad, la dependencia completa de sistemas tecnológicos para sobrevivir, todos estos factores tienen efectos documentados sobre el estado psicológico de los astronautas. En la misión Artemis II, habrá momentos en que la Tierra sea apenas un punto azul en el fondo negro del espacio, igual que en las fotografías icónicas tomadas durante las misiones Apolo. Esta perspectiva tiene un efecto documentado sobre los seres humanos que lo experimentan. Se ha denominado el Overview Effect, o efecto de perspectiva general. Los astronautas que han visto la Tierra desde el espacio describen consistentemente una sensación de comprensión visceral de la fragilidad y la unicidad del planeta, una percepción de la arbitrariedad de las fronteras políticas y un sentido de conexión con la humanidad en su conjunto que muchos describen como transformador. El astronauta Edgar Mitchell, que pisó la Luna en el Apolo 14 en 1971, describió su experiencia de ver la Tierra desde el espacio como un momento de epifanía que cambió fundamentalmente su manera de ver el mundo y su lugar en él. No todos los astronautas tienen la misma respuesta emocional, pero la consistencia de las descripciones a lo largo de décadas sugiere que algo en la experiencia de ver la Tierra como objeto visible en el espacio activa respuestas cognitivas y emocionales que no se producen de la misma manera en ningún otro contexto. Los astronautas de Artemis II verán la Tierra a una distancia que los astronautas de la Estación Espacial Internacional no experimentan. Desde la órbita terrestre baja, a 400 kilómetros de altitud, la Tierra llena el campo de visión. Es enorme, omnipresente, un suelo curvo bajo los pies. Desde la distancia lunar, de unos 384.000 kilómetros en promedio, la Tierra cabe en la palma de una mano extendida. Es un objeto, no un suelo. Es un mundo flotando en la oscuridad. Y es el único mundo en el que existe algo parecido a lo que los 4 astronautas conocen como hogar. Hay algo que me parece profundamente significativo en el hecho de que el momento de mayor peligro de la misión, la reentrada, sea también el momento de reunión con ese mundo. Cuando la cápsula entra en la atmósfera y el plasma naranja envuelve las ventanas, los astronautas no pueden ver nada fuera, pero están, literalmente, dentro de la Tierra de nuevo, dentro de su atmósfera, dentro de su envoltura protectora. El fuego exterior es la fricción del bienvenido. El calor es el precio de volver a pertenecer al único planeta que puede albergarlos. O sigamos ahora con la historia de la tecnología específica que hace posible que la cápsula navegue con la precisión necesaria durante esa reentrada sin que ningún ser humano en tierra pueda intervenir durante el período del apagón de plasma. El sistema de guía, navegación y control de la cápsula Orion durante la reentrada
opera de manera completamente autónoma. No es un piloto automático en el sentido convencional del término. Es un sistema de computación que en tiempo real está procesando datos de múltiples sensores, calculando la trayectoria actual, comparándola con la trayectoria objetivo y ejecutando los ajustes necesarios a través del sistema de control de actitud de la cápsula. Durante la reentrada, la cápsula Orion se controla principalmente a través de pequeños propulsores de reacción, llamados RCS, Reaction Control System, que están distribuidos alrededor del módulo de tripulación. Estos propulsores pueden hacer girar la cápsula sobre su eje longitudinal, lo que modifica la dirección de la fuerza de sustentación aerodinámica que la cápsula genera. Al controlar esa dirección, el sistema de guía puede ajustar la trayectoria de la cápsula durante la reentrada, dirigiéndola hacia el punto de amerizaje objetivo. La precisión requerida es notable. El punto objetivo de amerizaje en el Océano Pacífico tiene un radio de algunas decenas de kilómetros. Para poner esto en perspectiva, la cápsula inicia la reentrada a unos 400 kilómetros de altitud. Viaja miles de kilómetros de trayectoria durante los 20 minutos de reentrada y tiene que llegar a un área específica en el océano con una precisión de decenas de kilómetros. Es el equivalente a lanzar una pelota desde un avión que vuela a velocidad hipersónica y hacer que caiga en una piscina determinada. Esto solo es posible gracias a décadas de desarrollo de sistemas de guía inercial que miden aceleraciones con acelerómetros de alta precisión e integran esas mediciones para calcular posición y velocidad, combinados con datos del sistema de posicionamiento global y con los algoritmos de guía desarrollados específicamente para la trayectoria de reentrada de la Orion. Ahora consideremos algo que la mayoría de las narrativas sobre reentradas no mencionan, pero que forma parte integral de la experiencia: el sonido. Dentro de la cápsula, durante la reentrada, los astronautas escuchan, no el silencio del espacio, que es el silencio al que se habrán acostumbrado durante 10 días, o escuchan el rugido de la atmósfera contra el escudo, el traqueteo de los propulsores de control de actitud al dispararse en breves ráfagas, las alarmas de los sistemas que están monitorizando parámetros, las voces del protocolo de comunicaciones interno entre los miembros de la tripulación y, cuando el plasma permite, las voces intermitentes del control de misión intentando restablecer el contacto. En las grabaciones de las misiones Apolo durante la reentrada, el sonido de fondo es claramente audible. No es el rugido de un avión durante el despegue. Es más difuso, más envolvente, más constante. Es el sonido de la atmósfera resistiendo a 40.000 kilómetros por hora. Y luego, después de los 20 minutos de todo eso, viene el silencio repentino de los paracaídas abiertos. La velocidad cae de cientos de kilómetros por hora a decenas en cuestión de segundos, cuando los paracaídas principales se despliegan. El rugido se convierte en el sonido del viento y de las cuerdas de los paracaídas tensas. La cápsula oscila suavemente bajo los 3 domos naranja y blanco. El océano se acerca a velocidad controlada. Y luego, el impacto. El amerizaje de la Orion no es una caricia, es un golpe. La cápsula entra en el agua a unos 28 kilómetros por hora, lo que genera una desaceleración brusca, aunque tolerable. El impacto hace que la cápsula se sumerja parcialmente y luego suba a la superficie. Dependiendo del estado del mar, puede oscilar significativamente. Para una tripulación que lleva 10 días en microgravedad y que acaba de pasar 20 minutos de fuerzas G variables, ese impacto y esas oscilaciones sobre el agua
No son cómodas, pero la misión ha terminado. En el momento en que la cápsula flota en el Océano Pacífico, 4 personas están dentro de ella, habiendo hecho algo que ningún ser humano había hecho en más de 50 años: alejarse de la órbita terrestre baja y regresar sanos. Los buques de recuperación de la NASA, con los equipos médicos y de ingeniería a bordo, comenzarán a acercarse inmediatamente. Y el proceso de recuperación, que tiene sus propios protocolos, su propia secuencia de pasos cuidadosamente diseñados, comenzará. Pero lo que ocurre en esas primeras horas después del amerizaje, tanto con los astronautas como con la cápsula, nos dice tanto sobre la misión como lo que ocurrió durante los 20 minutos de fuego que la precedieron. Y eso es lo que exploraremos en la siguiente parte. El buque de recuperación principal de las misiones. Artemis se llama USS San Diego, un barco de asalto anfibio de la Marina de los Estados Unidos, que tiene la capacidad logística necesaria para albergar los equipos médicos, los técnicos de recuperación y el equipo de buceo que interviene en los primeros momentos después del amerizaje. Esta asociación entre la NASA y la Marina de los Estados Unidos tiene décadas de historia. Desde las primeras misiones del programa Mercury a principios de los años 60, la recuperación de las cápsulas y sus tripulaciones en el océano ha sido una operación conjunta entre la Agencia Espacial Civil y las fuerzas navales. El protocolo de recuperación de Artemis II está diseñado con la misma filosofía de redundancia que impregna toda la misión. No hay un único escenario de recuperación. Hay múltiples, cada uno activado dependiendo de dónde exactamente americe la cápsula y de en qué condiciones se encuentren los astronautas. Si la cápsula ameriza en el área objetivo prevista, el protocolo nominal entra en efecto. Si hay alguna desviación, existen protocolos alternativos. En el protocolo nominal, el primer contacto físico externo con la cápsula tras el amerizaje lo realizan buzos especializados del equipo de recuperación. Estos buzos se aproximan a la cápsula en embarcaciones rígidas inflables y realizan una evaluación visual inicial de la cápsula antes de abrir ninguna escotilla. Comprueban el estado aparente del escudo térmico. Verifican que no haya fugas de propelente residual, porque los propulsores de control de actitud utilizan propelentes hipergólicos, de sustancias que se inflaman espontáneamente al entrar en contacto entre sí. Y aunque los sistemas están diseñados para purgar y aislar los propelentes antes del amerizaje, la seguridad siempre requiere verificación física. Solo después de que los buzos han completado su evaluación inicial y declarado la cápsula segura para aproximación, se procede a la apertura de la escotilla de acceso. Esta escotilla no la abren los buzos desde fuera, al menos no como primera opción. Los propios astronautas, desde el interior, confirman que están en condiciones y participan activamente en el proceso de apertura, que es una operación coordinada. El orden de salida de los astronautas está establecido en los protocolos, no porque haya una jerarquía de importancia entre los tripulantes, sino porque la cápsula tiene una geometría específica y el proceso de extracción de personas que llevan 1 semana y media en microgravedad, con los efectos fisiológicos ya descritos, requiere una secuencia organizada. Los primeros en salir son asistidos por los buzos de recuperación, que los estabilizan físicamente en la escotilla y los ayudan a pasar a la embarcación de recuperación. Aquí hay un dato que resulta revelador sobre lo que hace la microgravedad al cuerpo humano. Los astronautas que regresan de misiones largas en la Estación Espacial Internacional
habitualmente de 6 meses, frecuentemente no pueden caminar de manera independiente inmediatamente después del aterrizaje o amerizaje. Son asistidos y transportados en camilla o en silla de ruedas durante las primeras horas. El sistema cardiovascular, de que en microgravedad no tiene que trabajar contra la gravedad para hacer circular la sangre hacia las extremidades inferiores, puede tardar horas o días en readaptarse. Después de 10 días, que es la duración prevista de Artemis II, los efectos son menores que después de 6 meses, pero no son nulos. Los astronautas habrán perdido algo de tono muscular y de capacidad cardiovascular. Sus sistemas vestibulares estarán readaptándose a la gravedad. La simple sensación de tener peso de nuevo, de que sus propios cuerpos pesen sobre sus esqueletos y sus músculos, puede resultar desorientadora en los primeros minutos y horas. Esta es una de las razones por las que el protocolo de recuperación de Artemis establece que los astronautas no caminarán desde la cápsula hasta el buque por sus propios medios en los primeros momentos. Son asistidos. Hay médicos especializados en medicina aeroespacial entre los equipos de recuperación. Se realizan evaluaciones médicas preliminares prácticamente en el momento de la extracción de la cápsula. Se toman signos vitales. Se evalúa el estado neurológico. Se hacen preguntas de orientación. Para los astronautas que han estado en la Estación Espacial Internacional durante 6 meses, el proceso de rehabilitación después del regreso puede durar semanas, a veces meses. Se trabaja la fuerza muscular, la capacidad cardiovascular, el equilibrio y la coordinación. Después de 10 días, el proceso es significativamente más rápido, aunque existe igualmente. Pero hay algo en la recuperación de la tripulación de Artemis II que no tiene precedente directo en décadas de experiencia con recuperaciones desde la órbita terrestre baja. Es el hecho de que, o durante la misión, han estado más lejos de la Tierra que cualquier ser humano desde el Apolo 17 en 1972. Han viajado a través de los cinturones de Van Allen. Han estado expuestos a los niveles de radiación del espacio profundo. Sus cuerpos habrán sido bombardeados por rayos cósmicos galácticos que en la órbita terrestre baja, parcialmente protegida por la magnetosfera, no penetran con la misma intensidad. La investigación sobre los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación del espacio profundo en seres humanos es activa pero limitada, precisamente porque desde 1972 no ha habido seres humanos en el espacio profundo. Los datos más relevantes provienen de las misiones Apolo, de los estudios de seguimiento médico de los astronautas del Apolo a lo largo de décadas, de experimentos con dosímetros en misiones no tripuladas y de estudios con modelos animales. Pero la base de datos de seres humanos expuestos a la radiación del espacio profundo es, por razones obvias, muy pequeña. Un estudio publicado en 2021 en la revista Scientific Reports, analizando registros médicos de los astronautas del programa Apolo a lo largo de décadas, encontró que los astronautas del Apolo, que habían viajado más allá de la magnetosfera terrestre, tenían una prevalencia de enfermedades cardiovasculares significativamente mayor que los astronautas que solo habían operado en la órbita terrestre baja o que los pilotos de prueba no astronautas del grupo de control. El tamaño de la muestra era pequeño, dado que solo 12 personas caminaron en la Luna y 22 astronautas del Apolo completaron misiones, lo que hace difícil extraer conclusiones estadísticas robustas. Hoy los investigadores fueron explícitamente cautelosos
al presentar estos resultados. Pero el hallazgo es suficientemente intrigante como para que los investigadores de salud de la NASA lo tengan muy en cuenta para el diseño de los protocolos médicos del programa Artemis. La tripulación de Artemis II formará parte de un programa de seguimiento médico a largo plazo que documentará en detalle sus parámetros de salud durante años después de la misión. Estos datos serán invaluables para el diseño de las misiones futuras, especialmente las misiones de aterrizaje lunar y a más largo plazo las eventuales misiones a Marte, donde la exposición a la radiación del espacio profundo sería durante meses en lugar de días. Mientras ocurre toda esta recuperación física de los astronautas, algo paralelo está ocurriendo con la cápsula. Si el módulo de tripulación de la Orion, después de ser extraído del agua por el buque de recuperación, es tratado como un objeto de valor científico tanto como de ingeniería. Los técnicos documentan el estado exterior antes de que ningún componente sea tocado o descontaminado. Se toman muestras del material del escudo térmico erosionado. Se fotografía y se escanea la superficie con detalle. El escudo térmico de Artemis II, una vez recuperado y analizado, proporcionará datos que van directamente a mejorar los diseños de las misiones futuras. Cada misión de reentrada es también un experimento. Las condiciones exactas de la reentrada, el ángulo, la velocidad, la temperatura de la atmósfera superior en ese punto del ciclo solar, el comportamiento específico del material en esas condiciones exactas, son todas variables que alimentan modelos computacionales que se usan para diseñar las siguientes misiones. El ciclo es hermoso en su racionalidad. Cada misión hace que la siguiente sea más segura. Los datos de Artemis I mejoraron el diseño y el proceso de fabricación para Artemis II. Los datos de Artemis II mejorarán el diseño para Artemis III y las misiones de aterrizaje lunar que siguen. El conocimiento se acumula de manera directa y aplicada. Hablemos ahora de algo que forma parte de la misión Artemis II, pero que raramente ocupa los titulares: el papel de la comunicación por láser en este viaje. La Orion de Artemis II llevará a bordo un sistema experimental de comunicación óptica por láser, parte de un programa de demostración tecnológica de la NASA. Las comunicaciones por radio convencionales, o que han sido la columna vertebral de todas las misiones espaciales tripuladas hasta ahora, tienen limitaciones en términos de la velocidad máxima de transmisión de datos. Las señales de radio se dispersan al propagarse por el espacio, lo que limita la densidad de información que puede transmitirse desde grandes distancias. Las comunicaciones por láser, que usan luz infrarroja en lugar de ondas de radio, pueden en principio transmitir volúmenes de datos mucho mayores, con menos potencia, porque el haz de luz es mucho más colimado y no se dispersa de la misma manera. Para misiones futuras a Marte, donde la distancia puede ser de cientos de millones de kilómetros y los tiempos de retraso de señal pueden ser de minutos, la capacidad de transmitir datos de alta densidad eficientemente es crítica. El sistema de comunicación óptica que vuela en Artemis II es un paso en el desarrollo de esta tecnología para misiones tripuladas. No reemplaza las comunicaciones de radio durante esta misión. Opera en paralelo como demostración. Los ingenieros están interesados en cómo el sistema se comporta en las condiciones reales del espacio profundo, incluyendo los efectos de las turbulencias atmosféricas en la recepción de la señal láser desde Tierra, algo que es un desafío técnico significativo para este tipo de comunicaciones.
Esto conecta directamente con una pregunta más amplia que la misión Artemis II está diseñada en parte para responder. ¿Qué tecnologías y qué comprensión necesitamos antes de poder enviar seres humanos a Marte y traerlos de vuelta con seguridad? La Luna en este contexto es más que un destino. Es un campo de pruebas, o es el entorno más cercano y más accesible donde se pueden probar sistemas destinados a misiones mucho más largas y lejanas. La reentrada desde la Luna a 40.000 kilómetros por hora ya es mucho más exigente que la reentrada desde la órbita terrestre baja. Pero una reentrada desde Marte, después de un viaje de entre 6 y 9 meses de ida, sería diferente en otros aspectos, además del puramente físico de la velocidad de entrada. Los astronautas estarían mucho más tiempo en microgravedad. Habrían estado expuestos a meses de radiación del espacio profundo. Y la Tierra que tendrían que alcanzar con precisión después de ese viaje sería la misma, con su atmósfera y sus océanos. Pero sus cuerpos serían significativamente diferentes. Cada dato que se recoge en Artemis II sobre los efectos de la microgravedad y la radiación y la reentrada en seres humanos reales es un dato que reduce la incertidumbre en el diseño de misiones futuras. No lo elimina. La física del espacio tiene suficientes variables como para que la incertidumbre nunca sea cero. Pero reducirla, acotarla, hacerla manejable, es el trabajo que la ciencia y la ingeniería hacen misión a misión. Vale la pena hablar también de qué ocurre en el centro de control de misión durante toda la operación de reentrada y recuperación. El centro de control de misión Johnson, en Houston, Texas, es donde los controladores de vuelo siguen en tiempo real, excepto durante el apagón de plasma, el estado de la misión. Para una misión como Artemis II, el control de misión opera las 24 horas del día durante todos los días de la misión, con turnos rotativos de controladores que se relevan para asegurar que siempre haya personal descansado y alerta en las consolas. Cada controlador de vuelo es responsable de un sistema específico de la misión: el controlador de sistemas de propulsión, el de sistemas de soporte vital, el de trayectoria y guía, el de comunicaciones, el de sistemas eléctricos. Sobre todos ellos está el Flight Director, el director de vuelo, que tiene la autoridad final sobre las decisiones operacionales de la misión y que en cualquier momento puede declarar una emergencia, modificar el plan de vuelo o iniciar procedimientos de contingencia. Durante la reentrada, el ritmo en la sala de control de misión es de concentración intensa. Los datos de telemetría llegan en tiempo real mientras las comunicaciones están activas, y cada parámetro tiene un valor nominal esperado y unos límites de alarma. Los controladores monitorean sus sistemas buscando cualquier desviación de lo esperado. La mayoría de las veces, la reentrada progresa exactamente como estaba planificada y los controladores no tienen que intervenir porque la cápsula está volando de manera autónoma, pero tienen que estar listos para comunicar cualquier instrucción en el instante en que las comunicaciones se restauren. El momento del apagón de plasma es descrito por controladores veteranos de misiones anteriores como uno de los más cargados de tensión, no porque haya mayor probabilidad de que algo vaya mal en ese momento que en cualquier otro, sino porque la capacidad de intervención del equipo de tierra cesa completamente. La cápsula está sola. Los 4 astronautas están solos. Y el control de misión puede solo esperar. La restauración de las comunicaciones después del apagón es un momento de alivio inmediato. No de celebración, porque la misión no ha terminado,
Los paracaídas tienen que desplegarse aún. El amerizaje tiene que producirse. La recuperación tiene que completarse. Pero ese primer crujido de señal de radio que vuelve, esa primera sílaba reconocible de una voz humana desde la cápsula, es el sonido que indica que la parte más peligrosa del regreso ha sido superada. Hay algo más que sucede en este punto de la misión que pocas narrativas mencionan. Cuando las comunicaciones se restauran después del apagón, los astronautas no solo confirman su estado, también transmiten datos. Un flujo de telemetría acumulada durante el período de silencio se envía automáticamente al control de misión. O en cuestión de segundos, los controladores tienen acceso a todo lo que ocurrió durante los minutos de silencio. Las temperaturas del escudo, las fuerzas G registradas, el estado de todos los sistemas, la posición y velocidad calculadas por el sistema de guía autónomo. Esta descarga instantánea de datos es otro ejemplo de la redundancia filosófica que impregna el diseño de la misión. Incluso si no podemos comunicarnos durante el apagón, la información no se pierde, se registra, se almacena y se transmite en cuanto es posible. Miremos ahora a algo que trasciende la pura ingeniería y que dice mucho sobre por qué la misión Artemis II importa más allá de sus objetivos técnicos inmediatos. Christina Koch se convertirá, si la misión procede según lo previsto, en la primera mujer que viaja más allá de la órbita terrestre baja. Este hecho es significativo no como declaración política, sino como realidad histórica. Las mujeres han estado en el espacio desde que Valentina Tereshkova voló en la misión Vostok 6 soviética en 1963. Han trabajado en la Estación Espacial Internacional. Han realizado caminatas espaciales. La propia Christina Koch realizó la primera caminata espacial exclusivamente femenina en octubre de 2019, junto con su colega astronauta Jessica Meir. Pero ninguna mujer ha ido más allá de la órbita terrestre baja. Hasta ahora. Victor Glover se convertirá en el primer astronauta afroamericano en hacer ese viaje. Jeremy Hansen, el primero canadiense, y Reid Wiseman, como comandante, liderará la primera misión tripulada más allá de la órbita terrestre baja en más de medio siglo. Estos primeros no son triviales, representan la ampliación gradual del grupo de seres humanos que tienen acceso a la experiencia más extrema de la exploración humana. Y lo que la tripulación de Artemis II traiga de vuelta, en términos de experiencia vivida, de datos fisiológicos, de observaciones directas, ampliará el conocimiento de la humanidad sobre lo que significa existir más allá del único mundo que todos hemos conocido. La reentrada, esos 20 minutos de fuego, es el portal de vuelta. Es la prueba final de que la tecnología y la física y la biología humana pueden coexistir en el espacio extremo y traer a las personas de vuelta sanas. Y cada vez que esa prueba se supera, el alcance de la exploración humana se expande un poco más. Hay una fotografía que se tomó durante la misión Apolo 17 en diciembre de 1972. Se llama popularmente la canica azul, casi aunque su denominación técnica en los archivos de la NASA es AS-17-148-22727. La tomó alguno de los 3 astronautas de esa misión, Eugene Cernan, Harrison Schmitt o Ronald Evans, aunque la atribución exacta ha sido debatida. En ella, la Tierra aparece completamente iluminada por el Sol, una esfera perfecta de azul, blanco y tierra marrón, flotando sobre el fondo negro absoluto del espacio.
Es la imagen más reproducida de la historia de la fotografía y fue tomada a unos 45.000 kilómetros de la Tierra, aproximadamente 5 horas después del despegue desde Cabo Cañaveral. Cuando la misión Artemis II regrese a la Tierra y la cápsula Orion entre en la atmósfera, lo primero que los astronautas habrán visto durante horas de viaje de regreso habrá sido algo similar a esa imagen. Ese disco azul creciendo gradualmente, a milímetro en su campo de visión, volviéndose más grande y más detallado a medida que la velocidad orbital los acercaba. Y luego, cuando la atmósfera apareció claramente visible como un halo delgadísimo de azul pálido alrededor del disco, habrán sabido que la reentrada se acercaba. Ese halo, esa capa de azul de apenas 100 kilómetros de grosor, que es todo lo que separa la superficie habitable de la Tierra del vacío del espacio. Vista desde la distancia lunar, parece ridículamente delgada. Una película de jabón alrededor de una pelota de baloncesto. Y sin embargo, es lo que hace posible que exista agua líquida en la superficie, que la temperatura sea tolerable, que la radiación ultravioleta no esterilice la superficie del planeta, que los seres humanos puedan existir. Y es exactamente ese halo el que, con los últimos 20 minutos del viaje de regreso, convierte la energía cinética de 40.000 kilómetros por hora en calor, en plasma, en luz, y finalmente en el impacto suave del amerizaje en el Pacífico. Dediquemos esta última parte a explorar las preguntas que la misión Artemis II no responde sola, las que abre, y el contexto más amplio en el que este regreso a la Luna tiene lugar dentro de la historia de la exploración humana y del conocimiento científico. La misión Artemis II, como hemos explorado en detalle, es un vuelo de circunnavegación. No hay aterrizaje en la Luna, no hay recolección de muestras lunares. Su objetivo principal es validar que todos los sistemas de la Orion, del Space Launch System y del traje espacial de nueva generación, llamado Axiom Extravehicular Mobility Unit, o AXE-MU, y funcionan correctamente con seres humanos a bordo en el entorno del espacio profundo. La siguiente misión del programa, Artemis III, tiene como objetivo ser la primera misión de aterrizaje lunar desde el Apolo 17. Artemis III prevé el aterrizaje de 2 astronautas en la región del Polo Sur lunar, una zona que nunca ha sido visitada por ninguna misión tripulada anterior. La elección del Polo Sur no es arbitraria. Las observaciones de múltiples misiones robóticas, incluyendo la sonda L-CROSS de la NASA, que impactó deliberadamente en un cráter polar en 2009, y la sonda Chandrayaan-1 de la Agencia Espacial India, han encontrado evidencia de la presencia de agua en forma de hielo en los cráteres polares lunares que están permanentemente en sombra. Este hielo lunar es científicamente valioso por múltiples razones. En primer lugar, podría preservar un registro de la historia del sistema solar interior, ya que el agua que llegó a la Luna procedía probablemente de cometas y asteroides durante un período denominado el Gran Bombardeo Tardío, hace más de 3.800 millones de años. Analizar ese hielo podría proporcionar información sobre la composición de los materiales que bombardearon el sistema solar interno en esa época temprana. En segundo lugar, desde una perspectiva puramente práctica, el hielo lunar podría ser un recurso para misiones futuras. El agua puede separarse en sus componentes mediante electrólisis para producir hidrógeno y oxígeno, que son precisamente
los propelentes del motor principal del cohete Space Launch System. La posibilidad de extraer propelente directamente en la superficie lunar, en lugar de llevarlo todo desde la Tierra, es uno de los pilares conceptuales de la sostenibilidad de la exploración lunar a largo plazo. Pero para que Artemis 3 llegue al Polo Sur, primero Artemis 2 tiene que demostrar que la reentrada desde la Luna es reproduciblemente segura con tripulación. Cada uno de los elementos técnicos que hemos explorado, el escudo térmico, la maniobra de salto, los paracaídas, los sistemas de guía, el módulo de servicio europeo, el traje de presión, tiene que funcionar en condiciones reales, con seres humanos a bordo, antes de que la NASA tenga la confianza necesaria para aterrizar en la Luna. Esta es una distinción que vale la pena marcar con claridad. No es que la NASA no confíe en sus diseños, es que la filosofía de seguridad de las misiones tripuladas exige validación progresiva en condiciones reales antes de cada nuevo escalón de riesgo. Artemis 1 validó los sistemas sin tripulación. Artemis 2 validará los sistemas con tripulación en vuelo de circunnavegación. Artemis 3, sobre la base de esa validación, podrá aterrizar. Es la misma filosofía que llevó a enviar la cápsula Mercury no tripulada antes de enviar a Alan Shepard, que llevó a orbitar sin aterrizar con el Apolo 8 y el Apolo 10 antes de que el Apolo 11 descendiera. La historia de la exploración espacial tripulada está construida sobre este escalonamiento cuidadoso de riesgos. Ahora bien, hay algo que resulta fascinante cuando se examina la misión Artemis desde una perspectiva científica más amplia. El programa Artemis no es solo exploración, es también ciencia. Y hay experimentos científicos a bordo de Artemis 2 que complementan los objetivos de ingeniería del vuelo, o entre los instrumentos científicos que vuelan en la Orion de Artemis 2 hay dosímetros de alta precisión para medir la radiación recibida en diferentes puntos dentro y fuera de la cápsula durante todo el viaje. Como mencionamos en la cuarta parte, la base de datos de exposición humana a la radiación del espacio profundo es muy limitada. Los datos de dosimetría de Artemis 2 serán los más detallados obtenidos hasta ahora para una misión tripulada más allá de la magnetosfera. Estos datos alimentarán directamente los modelos de radiación usados para diseñar la protección radiológica de misiones futuras más largas, incluyendo misiones de aterrizaje lunar de múltiples días y a largo plazo, misiones a Marte. También se llevan experimentos biológicos, o incluyendo el estudio de cómo ciertos organismos y materiales biológicos responden a la radiación del espacio profundo. La astrobiología, el estudio de la vida en contextos extremos y la búsqueda de vida más allá de la Tierra, se beneficia de datos obtenidos en entornos reales de espacio profundo que no pueden replicarse completamente en laboratorios terrestres. El seguimiento médico detallado de los 4 astronautas antes, durante y después de la misión también es, en sí mismo, ciencia. Datos sobre cómo el cuerpo humano responde a la combinación de microgravedad, radiación del espacio profundo y reentrada de alta energía en una secuencia de 10 días son únicos e irreemplazables para la medicina aeroespacial. Pensemos ahora en el contexto histórico más amplio. El Apolo 17 aterrizó en la Tierra el 19 de diciembre de 1972. Esa fecha marcó el fin de la era Apolo y el inicio de lo que resultó ser un hiato de más de 5 décadas en la exploración humana más allá de la órbita terrestre baja. No fue un hiato planificado. Cuando el Apolo 17 regresó, había planes para continuarlo con las misiones
Apolo 18, 19 y 20. Esas misiones fueron canceladas por recortes presupuestarios. Nunca se ejecutaron. Lo que vino después, el programa Space Shuttle, Skylab, la Estación Espacial Internacional, fueron logros extraordinarios de la ingeniería y de la ciencia. Pero todos ocurrieron dentro de la órbita terrestre baja, dentro de la protección parcial de la magnetosfera, a distancias que comparadas con la Luna son casi locales. El ser humano, durante más de 50 años, no fue más lejos que los 400 kilómetros de la Estación Espacial Internacional. Esa realidad hace que la misión Artemis II sea algo más que una demostración tecnológica. Es la ruptura de un hiato. Es el momento en que la especie humana, después de medio siglo, vuelve a mirar hacia el espacio profundo con tripulación a bordo. Y la física que protege o destruye esa tripulación en el momento del regreso es la misma física que se aplicaba en 1969, en 1972 y que se aplicará en 2026. No ha cambiado. Lo que ha cambiado son los materiales con los que construimos los escudos, los algoritmos con los que calculamos las trayectorias, los sistemas médicos con los que recuperamos a los astronautas y la acumulación de conocimiento que hace cada misión más segura que la anterior. Hay algo en la continuidad de esa física que me parece profundamente significativo. Los mismos números que definieron la reentrada del Apolo 8, la primera misión tripulada que circunnavegó la Luna en diciembre de 1968, definen la reentrada de Artemis II. La velocidad de entrada en la atmósfera desde distancia lunar, la temperatura del plasma, el ángulo de reentrada óptimo. Son los mismos porque la física de la atmósfera terrestre y la mecánica orbital no cambian. Lo que cambia es nuestra capacidad de manejarlos con mayor seguridad y precisión. Frank Borman, William Anders y James Lovell, que completaron el Apolo 8, regresaron a la Tierra el 27 de diciembre de 1968. Sus cuerpos experimentaron un calor exterior de magnitud similar. Su cápsula fue envuelta en plasma. Vivieron el apagón de comunicaciones y llegaron sanos al Océano Pacífico, sin computadoras de guía tan sofisticadas como las actuales, o sin los materiales de ingeniería que se han desarrollado en las décadas siguientes, sin los modelos computacionales que ahora permiten predecir con detalle el comportamiento del escudo térmico. La diferencia entre lo que lograron con lo que tenían y lo que la generación de Artemis logrará con lo que tiene ahora es una medida directa de 58 años de avance científico y tecnológico aplicado a un problema que sigue siendo el mismo: cómo llevar seres humanos al espacio profundo y traerlos de vuelta vivos. Hablemos de las preguntas que Artemis II abre sin responder por sí sola. La primera es una pregunta de seguridad a largo plazo. Si el escudo térmico de Artemis I mostró una erosión ligeramente mayor de lo predicho, y si los ajustes realizados para Artemis II resultan en un comportamiento del escudo más ajustado a los modelos, eso aumenta la confianza. Pero cada misión futura puede tener condiciones ligeramente diferentes. Variaciones en el ángulo de entrada. Variaciones en la temperatura de la atmósfera superior según la actividad solar. Las preguntas sobre cuánto podemos confiar en nuestros modelos de escudo térmico, bajo todas las condiciones posibles de reentrada lunar, requieren más vuelos para ser respondidas con solidez estadística. La segunda pregunta abierta es la de la salud a largo plazo de los astronautas. Como señalamos antes,
el estudio sobre los astronautas del Apolo, publicado en 2021, encontró indicios de mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, aunque con una muestra muy pequeña. Si esos indicios se confirman en estudios futuros, con la base de datos ampliada que el programa Artemis generará, ¿cómo cambia eso los diseños de misiones más largas? ¿Es posible diseñar blindaje adicional que reduzca la exposición a la radiación del espacio profundo a niveles más seguros sin hacer las cápsulas prohibitivamente pesadas? Son preguntas que los investigadores están trabajando, pero que no tienen respuesta definitiva. La tercera pregunta es más filosófica, pero igualmente real. ¿Qué hacemos con la Luna una vez que la exploración humana sea rutinaria allí? La existencia de hielo en los polos lunares abre conversaciones sobre recursos, sobre la posibilidad de una presencia humana sostenida en la Luna, sobre quién tiene derecho a esos recursos y bajo qué marco legal. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 establece que el espacio exterior, incluida la Luna, no puede ser apropiado por ninguna nación, pero no aborda explícitamente la extracción de recursos por parte de entidades privadas o por acuerdos entre naciones. Los acuerdos Artemis, firmados desde 2020 por un número creciente de países, son un intento de crear un marco para la exploración y la utilización de recursos espaciales, pero no todos los países con capacidades espaciales los han suscrito. Rusia y China, por ejemplo, no los han firmado. Estas no son preguntas científicas en el sentido técnico, pero nacen directamente de la ciencia. Sin el descubrimiento del hielo lunar, sin la comprensión de la mecánica orbital que hace posible llegar a la Luna y regresar, sin la ingeniería que hace ese viaje relativamente seguro, estas preguntas no existirían. La ciencia crea las condiciones en las que las preguntas más difíciles de la humanidad tienen que ser respondidas. Volvamos, para cerrar, al principio. A los 2760 grados en el exterior del escudo, a los 40.000 kilómetros por hora, a los 4 astronautas dentro. Durante el apogón de plasma, en los minutos en que ninguna señal puede salir ni entrar de la cápsula, hay 4 seres humanos viviendo algo que solo 24 personas han vivido antes en toda la historia de la especie. Están rodeados de fuego. Sus instrumentos dicen que todo está funcionando. No pueden hablar con nadie. La física está haciendo su trabajo, convirtiendo energía cinética en calor que el escudo absorbe capa a capa, permitiendo que la velocidad disminuya, que la altitud disminuya, que la Tierra se acerque. Afuera, en el centro de control de misión en Houston, docenas de personas están mirando pantallas que en ese momento no muestran datos en tiempo real. Se están mirando el tiempo transcurrido, calculando cuándo debería restaurarse la señal, esperando ese primer crujido de audio. En el Océano Pacífico, los buques de recuperación están en posición, con sus equipos listos, sus médicos preparados, sus embarcaciones a punto de ser desplegadas. En todo el mundo, dependiendo de la cobertura mediática y de la hora local, personas están mirando pantallas de televisión o de sus teléfonos, siguiendo el amerizaje, esperando ver los paracaídas. Y dentro de la cápsula, en ese silencio de plasma, hay 4 personas que en algún momento de esos minutos probablemente piensan en exactamente lo mismo que pensamos nosotros cuando imaginamos su situación, en lo pequeño que es el margen entre el espacio y la Tierra, entre el plasma exterior y el aire interior, o entre la velocidad del espacio profundo y la quietud de flotar sobre el océano. La atmósfera terrestre
tiene una altura de entre 800 y 1000 kilómetros, si contamos sus capas más tenues. Pero la parte que hace el trabajo de frenar la cápsula, la que genera el plasma, la que transforma 40.000 kilómetros por hora en 28, es un intervalo de apenas unos cientos de kilómetros. Un fin de trayecto. Una última conversación entre la física del espacio y la física de la Tierra. Cuando los paracaídas se abren y el rugido de la reentrada da paso al viento, algo cambia en la experiencia. El peligro no ha terminado. Queda el amerizaje, queda la recuperación. Pero la peor parte, la parte más impredecible, la parte en que la física tiene la última palabra sobre todos los años de ingeniería y todos los meses de entrenamiento, o esa parte ha pasado. Y cuando la cápsula toca el agua y los buzos se acercan y la escotilla se abre, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen habrán demostrado algo que necesitamos demostrar antes de ir más lejos. Que podemos salir, que podemos llegar hasta allí, rodear ese mundo gris y silencioso que ha mirado la Tierra durante miles de millones de años y volver. Que los números de la física son manejables, que los 2760 grados y los 40.000 kilómetros por hora son problemas de ingeniería, no límites insuperables. Y una vez que eso está demostrado, el siguiente paso ya no es la Luna, es lo que hay después de la Luna. Eso es lo que hace que estos 20 minutos de fuego importen tanto. No son el fin de algo, son la prueba de que el siguiente capítulo puede comenzar. O la realidad del universo, como siempre, es más asombrosa que cualquier cosa que pudiéramos inventar. Y esta, específicamente esta, la historia de 4 personas en una cápsula rodeada de plasma a casi 3000 grados, regresando a casa desde la órbita de la Luna, es completamente, verificablemente, absolutamente real.